nhà vào giúp số luôn số này nó có thì nó sẽ nó sẽ à nó sao thì này ra gì này ăn cái gì đi đây là một con nè mẹ cha à nhớ là chẳng thì sao nào nhớ là chẳng thì con đó cứ sủ cá thì có cái này Una camisa que soy yo niña, así la tiza no. Ahorita estoy limpiando el elote porque voy a preparar atoles de elote. Primero se limpia así, se quita todo lo que tiene y ya de ahí lo desgrano. Lo desgrano y ya después lo voy a moler en el metate para preparar atole de elote. Yo ña tonti si cuando video ña página Mixtepec y sus tradiciones. Tiene ni ña cuña ños nubi coga china ñoca no caro sabanara. Ña ta hueta tan na ahora sa yen dishi ra ña yo scriven dishi o kusato no tucha tuchantishi kusari takuyawa sio tuchaliora. Tucha ahora asincho atsira tono tatu na cuando ya vira yanche ya tono ño yo ratsi ya chico sono sa tucha dishi yo tucha dishi ko sana gumeso tono noni ya tashanira tucha dishi liora banjo atsiara ya ño wa tono da kani sholwa kuspi ya dishi ora sandira kusko yo dua kusko yo aregara kuchillo anu yoso taguasara candaña tu chaliora ya yo aguanta canishoña todo nishi sago tu chantishi ori ya no dishi ni asu ni sagora saniña tu chaliora bancho hacia aquí estoy limpiando elote para preparar atole de elote. Mixteco le estaba diciendo que a veces vamos a la plaza y encontramos atole, pero no nadie se le ocurre o piensa en preparar atole de elote y es el más rico. El atole de elote se prepara primero limpiando el elote, de ahí lo voy a desgranar. Desgranándolo así, ahora lo voy a moler en el metate para pues después hacer el atole. El atole de elote sí cuesta prepararlo porque primero pues hay que cuidarlo para que no se pegue, primero se espesa mucho. Y ya en un ratito, pues ya se normaliza, ¿no? Por eso es que también cuesta prepararlo y ahorita estamos en temporada de elote y aprovecho para preparar el atole de elote. Algo acá ni si cuña, tucha dishi ya jadi sing. Bueno, todo antiguo dice buena, si canta vito no ñoto año yo anchi yera. Ani cuasa cuando samari yeña no cuenta shiga ka santa vira ñagu tu chantishi guata no ta kwa kuni ña antishi lio aku ya antishi ra kusa go ña wana ni tu chantishi ra ñagu tu guata no kusko yogo no ni lio jara kuskito ña jara queso tu canela ra queso ya tono ka yu sanduchi tu kuitsi sane ti tono ñagu tu chantishi que nara sama lugar shoni shikari tu chantishi que yo ñagu ña
cu nhà tôi nó cả nhỏ yo nhà tu chan tí xí ra xin qua vì tôi tu chan tí xí qua vì xí ní cha tu chan tí xí ra quy nhà sco yo go nhà tí xí leo hara cuski cucho o guara cũng cái minu tôi nó ta minu cả yo minu nhà minu satu toa cái gì tôi gue pasote nhora xin chua xí go nhora que nora men digo tu gunin tí xí leo ra cuchi o nhà ta cu anya ra quy tôi nói tu chalura ini tu kunti silio nira queso ya con queso ya ichi ta guasana con calla tono yutsa lunguira que tu canela que tono nyora sasa te tono na condis no ara chika we to ga shikwi chigira asincho ati ora nya nyogwa nani tu chanti shika ati ota sa ta no ta que ya nira tu chanti shiwa que azúcar tono a tono nya bishi yo shani nyogu solo anta cani tono ni shi Nada más así la. bueno, aquí estoy explicando aquí que hay dos formas de cómo preparar el elote. Por ejemplo, para preparar el atole de elote, pues es desgranar, moler y pues hacerlo como atole. Pero también hay otra forma de cómo prepararlo Señor chile atole. Chile atole se llama también, que lo venden mucho en Tlaxiaco, en Mixtepec, pues no he visto que lo vendan, pero sí se prepara. Estoy explicando de que el chile atole se prepara desgranando igual lo más tiernito del elote, se pone a cocer, de ahí el mismo elote también se muele para que se agregue y se espesa un poco, se le agrega canela y luego se echa epazote. Este es el epazote criollo que se le echa para que le dé un buen sabor. De ahí se muele chile seco, chile guajillo para que le dé color. Parece ¿cómo se llama? El mole de frijol blanco. Es parecido, pero sabe riquísimo. Bueno, he visto que en Tlaxiaco lo venden mucho por vasito y se aprovecha del elote tierno, así como les estoy explicando. Se le agrega epazote y es otra forma de prepararlo, pero sabe riquísimo y hay dos maneras de cómo preparar, o hasta tres maneras, porque también viene lo que es el tamal de elote. Pero ahorita lo que voy a preparar es atole de elote. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Yo estoy en pues sigo ya le sentí que era que nada con Así un chile. Así un yo tengo que aprovechar y enta canisha no de wentecito no. Ta duanche weni con enta cuanti sigo chichanga yo nya antishira. Ya gusa Miguel lado nunca agencia nya ya chilio nya kuka to no ka kwa nya anzagira antishira. Shiko dura ta dunche weni con nya katindi shira ku ya weni nda gatun weni nya yo onu lleve ahora. Yo ya Ano página. Página Mixtepec, sus tradiciones, achichonguani mensajera. Yo naña, yo yera shanira naña, nashikoran tishi, todo chiwen tisi kuni, da quantishi dishi ya tsanya kusadu weni tuchantishi tuchantishi dunya, tuchantishi dura. Kusa weni subi, anchi so kuni weni sa weni ra, nyoran tishi luza kuira kunya, ya weni tagato weni ya, aska weni mensaje no ya, página Mixtepec, sus tradiciones era. Yo shiko chayon tishi ra, nyogutunda ya, nuntigentista tunchi weni. Kuya bidu kunta yo da donchi weni kuminya sticky nya tono chinchana na ichara shiko ranta yo odu ta tu kuni weni da kwani da yo ra shiko tu ranta yo Gusto yo. ¿Ah? Gusto yo. Gusto yo. ¿Me ayudas a limpiar, hijo? Y yo desgrano. ¿Dónde vas? Te estoy hablando. Tuchantishi. Tuchantishi. Chile atole. Chile atole chañagu. Tuchantishi. Atole de elote o atole de maíz tierno. Hay dos formas de cómo decirlo. Se tu ya sigan no ya ni sinania. Tucha ni viene ni tono ya su tucha nuni wala te miki sa ta. Ta nya wani wani ta kanu. Singu tucha nuni.
Chekugan. Bueno, aquí estoy explicando aquí a mi hermano que el atole que venden pues en todas partes, ¿no? Aquí en Mixtepec, en Tlaxiaco, es atole de maíz. Pero como yo les decía hace rato que no preparan o no aprovechan en preparar lo que es el atole de elote. Es el más rico. Yo he preparado de elote amarillo y tiene un sabor así como de vainilla, así parecido. Y entonces sí sabe riquísimo. La verdad sí cuesta prepararlo porque para desgranar, para molerlo, pues lo que cuesta es como hervirlo. Pero es el más rico, pues, pero pues como le digo que en la plaza pues nunca vamos a encontrar un atole de elote o atole de maíz tierno, sino pues puro atole de maíz. Por eso aquí les estoy explicando que muchas de las veces también sembramos, pero no aprovechamos en cómo tomar el atole de elote, el chile atole, el tamal de elote y el elote. Entonces pues yo digo, a mí me gusta mucho tomar el atole de elote, por eso es que cada temporada, cada año, porque nosotros sembramos acá lo que es riego y pues se da lo que es el mes de junio. Y por eso pues ahora sí aprovecho en preparar esto para tomar el atole de elote que sabe riquísimo. Subido, güey. Ajá, subido. Pues hago subiduras, ya. Bảo chung cũng chả son. Basini ujari, nyoranya, kosa titian. À, Kosa titian tawa. Tawa kananya, jilo ka. Sasana kuwa tuja. nè. Naja da dansa da wasu vira. Jilo wa shase, sanje isini ngodi. Chắc cũng nhà tôi cũng còn sốt sản tạo gì cả chỉ là cái gì. Ani bani, yo nya. Chiyo, no yo so chiyo, ya punya. Dishi bigo sa tuchan, dishi bigo sa. Nya. Nyota do na ko se no molino ra. Go kun ka nei da tis ko yo ra tis yo ni. Ku bana. No molino tiene shikia u ba kan. Chanya chio no yo so yo ra. Así llega acá na tuya lugar. Dishi lo vira yo chiyo no yo so yo. Tinyo ba akun cha da wasara. Sasana nya di kana nya. Ji lugar ta wa ku adu tu chari ko. Sai na ta wa ku no ni win chira. Sa ko ya kana sa ni ra nya. Nya ri yo chiyo. O sa tu chan dishi ko sa. Ta ku ya sa tiora di yora nya. Sasana nya ta ku ya tsagi be ta na wa tsagi be. No punya, se olvidó uno se quiere tratar nada. También dice lo yo chino. Buenos días a todas las personas que miran el video de la página de Mixtepec de sus tradiciones. Aquí voy a preparar atole de elote. Y pues yo la verdad no lo muelo al molino porque se amarga, pierde el sabor y pues es más natural y original así molerlo en el metate. Y entonces le estaba diciendo a Mixteco aquí en el video que
pues se requiere de molerlo bien para que en la hora de colarlo, pues salga bien bien molido. Y aparte de eso, así también se espesa el atole. Entonces sí se requiere de molerlo bien. Y para tamales de elote, pues igual, así debe de estar molidito. Y se le echa en esa hoja de elote. Ya de ahí se pone a cocer lo que es tamales de elote. Y ahorita voy a preparar unos tamales de elote también, como se le echa. Y así se muele y sabe más rico así. Bueno, hay gente que no valora, no dice que por qué metate, que si para eso ya existe esto y el otro, pero pues es que depende mucho de cómo lo queremos tomar, porque pues existe de todo, solo que pues sabe diferente. Hay una diferencia también cómo sabe. Por eso es que a mí me gusta hacerlo en metate, como es elote, no cuesta molerlo. Y así lo voy a preparar, y en un ratito hago una muestra cómo se prepara lo que es el tamal de elote, atole de elote, chile atole. De 3 formas lo voy a hacer ahorita. Y pues hasta donde no sé en qué otro país nos miran este video, estamos preparándolo así en México. Estamos en Oaxaca, en San Juan Mixtepec, Tlahuaca, Oaxaca, México. Aquí así lo preparamos. Y como yo les decía, pues el gusto de cada quien, ¿no? Muchos lo llevan al molino, pero mi gusto es prepararlo, molerlo así en metate, y así no pierde el olor y sabor de elote que tiene. Saludos a todos. ¿Me traes una hoja de elote? Yo gusta subir. Digo, entonces buena ñona chica no. Nanchiviga. Yo chica no ni raña. Masana shini vanita no nishi. Suba ñoña go subiga yo la soa kunja no yo sora. Cuana anda chica dona royal chica gana. Cuaña anda chica nara tino andiara. Kwe guduano goshanira. Tonam di no dana suba go katso kamera. Nyora tono memeña andishilu vichiyura. Ya chama da chica ga dogonya vishini tono azúcar bari vishishendu tuira. Sa vishindi shiloria sancha javitan chuera. So akunchi kayo ininya gunya nunya malio menya malio guachauhara. Skaka toara. Skaka guara da chica no togo sholora. So aniranya niku subiliora. So ara kasonya. Soani sawa kusube akunda chicano towa nishini kunasa. Ahora a todas las personas que nos están viendo este video, le estaba diciendo en mixteco que para hacer tamales de elote pues se muele el elote. Y pues les decía yo que nosotros modificamos todo, ¿no? Porque unos le agregan royal, que otros no sé qué. Y es más natural lo que estoy haciendo ahorita, porque yo no le agregué azúcar. El elote es recién cortado ya lo molí, y pues ya no agregué azúcar ni nada, así natural lo quiero comer, porque también de todo ahí viene, todo eso pues vienen las enfermedades que también padecemos. Por eso a mí me gusta comerlo natural. Y como les decía, aquí ya metí la masita molida, y así se dobla para hacer tamales de elote. Y ya al preparar así varios, de ahí se le echa en una olla y se pone a cocer. En un rato ya están los tamales de elote. Saludos a todos. Yo pues baña.
tu chantishi. Hasta chica tu canela aquí tira. Punta chica yo suara. Suara tengo guaya. Mira, mira toca chiquilugi. Aquí estoy preparando atole de elote. Y lo colé porque luego sale la cascarita y siento que no sabe bien. Entonces primero pongo la olla que se caliente ya el agua porque luego cuesta mucho que hierva. Y ya eché canela para que tenga un buen sabor. Y así está el atole de elote de maíz blanco. Así se ve como leche, pero no es leche, sino es atole de elotes de maíz blanco. Así lo voy a estar moviendo hasta que empiece a hervir. Y ya poco a poco se va espesando, va a espesar, pero ya no necesito agregarle agua porque luego luego se vuelve así aguado otra vez, entonces cuesta prepararlo, pero sabe bien rico. Ese es el atole de elote. ¿Cuándo yo haría? 전화 거한 시위 거다 거 어디냐 레스토랑 아지 차디 두차 nen내로지 Ish. Ya. Siapa tak gue pernah sana gue. Gue tanya, naan tu kau aku aja sana gue. Nah, Nah. Isi.